Ahí está, vamos a arrancar con herpes. Hacemos para atrás. Ah, ya estaba. Bueno, herpes, hoy nos toca herpes. Quedan poquitas clases, chicas. El 18 de septiembre, no me acuerdo qué día es, no sé si es viernes o sábado, es el día del examen final, ¿sí? Bueno, definición, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria de la piel causada por un virus que se caracteriza por la formación de pequeñas vesículas o ampollas transparentes que al secarse forman una costra. Generalmente es vamos a decir, la ampollita que sale en el labio, ¿sí? El herpes común, ¿sí? Que es una inflamación, ¿sí? Que se pone primero rojo, se hincha el labio, después se va formando la vesícula con líquido adentro, ¿sí? A veces puede tener líquido transparente, a veces no tan transparente, después se va secando, se hace una cascarita, ¿sí? Y después, vamos a decir, se reduce y desaparece. Generalmente todo el ciclo del herpes en lo que es labios son más o menos 15-20 días. Bueno, pasamos, el herpes más o menos lo tienen ubicado, que es en la boca, ¿sí? Etiopatogenia. Bueno, la enfermedad es causada por el virus, ¿no es cierto? Que hay dos clases de virus. Bueno, acá está en inglés. Es el BSH1, que es el normal que sale, el que estamos habituados a ver, que sale en la boca. Después tenemos el otro, que es el 2, el VHS2, que es el genital, ¿sí? O sea, en lo que es el primero, el VHS1, sale en todo lo que es en la parte superior, ¿sí? Porque incluso el virus se establece en la parte, por ejemplo, de los ganglios del trigémino, y el otro se establece en los ganglios que están desde la cadera para abajo, ¿sí? Entonces, el VHS, por ejemplo, cuando sale en la parte de los genitales, lo que se hinchan son los ganglios de la ingle, ¿sí? Y actualmente, bueno, no existe una cura definitiva del herpes, sin embargo, hay varios tratamientos que lo primero que hacen, primero el médico, cuando uno va, primero detecta qué clase de herpes es, con distintos tratamientos, generalmente se hace lo que es el estudio serológico, como se hace para lo que son las enfermedades venéreas, ¿sí? Ahí generalmente sale de una si es el virus, si es una infección primaria, o sea, la primera vez, o sea, que te contagiaste de una persona, o si ya es, vamos a decir, que ya está, o sea, que está, vamos a decir, que ya la tuviste y es crónico, está guardado en lo que es la parte ganglionar de donde te salga, ¿sí? Esa es la patogenia, o sea, el virus después de penetrar a través de la mucosa o de la piel, se replica provisionalmente y lo que primero causa es una infección, ¿sí? Bueno, según donde te salga es donde se va a guardar en los ganglios, ¿sí? Y lo que se dice después, cuando ya tenés una primera infección, se dice que después es reaccionario o reactivo, ¿sí? O sea, después hay algo que lo desencadena para que vuelva a salir. No tiene cura, una vez que se tiene, uno ya es portador, ¿sí? Y el contagio es vía directa por secreciones ya sea bucales o genitales. Etiología, bueno, el virus que provoca, llagas contagiosas, generalmente alrededor de la boca y los genitales. Tenemos el herpes genital, que es una infección de transmisión sexual, frecuente, caracterizada por dolor y llagas en los genitales. Puede ser tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? En el hombre sale en el pene, en la parte de arriba, en el glande, y en las mujeres salen en los labios externos, internos, incluso llega hasta lo que es la parte canal uterino, ¿sí? Y el útero. Herpes, generalmente en las mujeres el herpes genital, si no es tratado, vamos a decir, con tiempo, en tiempo y forma, generalmente termina siendo después un tipo de cáncer uterino. Herpes labial es una infección provocada por el virus del herpes simple en la comisura de los labios. Agente etiológico. Etiológico, tenemos el herpes simple, que es el que nosotros conocemos, ¿sí? Y tenemos el, bueno, de la familia Eperviridae, que es el de la, ¿cómo se llama? Varicela. Es el mismo virus de la varicela. Tenemos el tipo 1, ¿sí? Que es el que causa las lesiones en la boca, que pueden causar herpes genital también, y usualmente es transmitido durante la infancia vía no sexual, ¿sí? Y el herpes tipo 2 generalmente solo causa herpes genital, algunas veces puede causar úlceras frías y se transmite sexualmente. O sea, en el tipo 1, que la otra vez me preguntaron, o sea, si bien
acá dice, es el que generalmente causa las lesiones en la boca, puede causar herpes genital también, porque es infeccioso, ¿sí? Generalmente es por un contacto directo, se transmite obviamente si es bucal de boca a boca, pero también, o sea, en una relación sexual, cuando hay sexo oral, también se puede contagiar de ese tipo. Fisiopatología, es un virus presente en secreciones orofaringias, o sea, abarca todo lo que es la boca, faringe, esófago y llega hasta el estómago. Aparece lo que es vamos a decir, cuando se está formando, es un exantema, es cuando se está formando la ampollita, que es como una dureza roja, ¿sí? Que tardan en formarse más o menos 4 días a una semana. Son lesiones vesiculares que contienen virus viables, son infecciosos, todo el tiempo es infeccioso desde que empieza hasta que se hace la costrita, ¿sí? Las células epidérmicas es el principal sitio de replicación viral, ¿sí? Es donde se acomoda. El virus se localiza en queratinocitos, lisosomas de los macrófagos y libres en líquido vesicular. En todo lo que tenga que ver epidermis y dermis es ahí donde se establece el virus, más allá que después pasa, según donde salga, si es en la cara, en los labios o hasta la altura del cuello, en los ganglios, ¿cómo se llama? Del trigémino, y si no, en los ganglios que están debajo de la cadera, que tenemos los que son los inguinales, los popliteos y los que van, por ejemplo, cerca del tobillo. O sea, porque el herpes no solamente sale en lo que es en la boca, en los ojos, en todo lo que es la parte de la cara, sino, ¿saben? Se le dice también la culebrilla, ¿sí? O sea, sale en distintas partes del cuerpo. Acá está la hora. Ahí está. En distintas partes del cuerpo. Reducción de la inmunidad celular. Tenemos el VIH, los distintos tipos de cáncer, cuando se toman esteroides, inmunosupresores, traumatismos, radiación, todo esto puede ser vamos a decir, un desencadenante de poder tener herpes, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, la gente que tiene VIH empieza con un herpes y se le va complicando, ¿sí? Generalmente a nivel ganglionar, y bueno, termina con unas infecciones muy grandes. También el tema de si no es tratado en tiempo y forma, pueden decir, ¿cómo se llama?, derivar en cánceres. Y cuando la gente tiene, por ejemplo, esteroides, en el sentido cuando en el control de la menopausia, los inmunosupresores en el tema de lo que es, por ejemplo, la depresión, ¿sí? Distintos traumatismos, pueden también desencadenar el herpes. El estrés hoy en día es también un desencadenante de herpes, independientemente de donde salga. Acá tenemos los distintos tipos de herpes, ¿sí? Algunos se forman así, tipos verrugas. Algunos tienen agüita, otros no. Fíjense estos. Estos generalmente salen en el tórax. Acá tienen más. Acá son, vamos a decir, vamos a ir por pedacitos de zonas. Y después tienen zonas más, van desde la axila, por ejemplo. Tienen zonas más extendidas. Sale, no sé si escucharon cuando dicen la culebrilla, que generalmente sale en la cintura. Suele salir mucho en la cintura. Tenemos este tipo de herpes también, ¿sí? Acá cuando recién se está formando. Vieron que en la boca no solamente sale en la comisura, sino también suele salir en la cara, cerca de las mejillas, abajo del labio, a los costados del labio. Hay distintas formas de formar lo que son las ampollitas. Fíjense, acá son como unas ampollitas blancas en vez de ser roja. Algunas veces empiezan con un eritema, ¿sí? Después se forma la llaguita, supura y se va secando. A veces sale en esta forma, ¿sí? Se forma, o sea, sin inflamación, una especie de costra seca que después se hacen las vesículas y después, o sea, segrega agua y se va secando. Hay distintos tipos de herpes, o directamente salen así, ¿sí? Salen directamente todas las ampollitas juntas, ¿sí? Que no hay que tocarlas, obviamente que todo es infeccioso desde que sale hasta que termina. Generalmente se dan antibióticos que hacen que se baje la inflamación, que no pique, que no duela. Generalmente el herpes duele. Acá tienen los distintos tipos, ¿sí? Fíjense que abarca todo lo que es el labio, incluso las mucosas también. Porque generalmente
se clasifica el herpes como si fuera nada más que la llaguita que sale en la boca, pero salen en un montón de lugares, ¿sí? Los síntomas son, por ejemplo, lo que es una infección primaria, ¿sí? O sea, el contacto directo, se desarrolla lo que es la infección primaria, que después termina siendo recurrente, ¿sí? Porque como no se cura, queda el virus latente una vez que se, por ejemplo, medica y desaparece, como se llama el herpes, después de la medicación. Una vez que sale la costrita, sigue siendo infeccioso 10 días después. O sea, si vamos a lo que es un proceso infeccioso más o menos, generalmente el médico te dice de 28 días. Es contagioso durante 28 días. Generalmente empieza con lo que es una erupción, dolor, ardor, prurito, hormigueo. Se puede hacer una pápula, puede tener vesículas o puede formarse directamente una costra así con una sustancia blanquecina abajo, ¿sí? Y bueno, cuando es recurrente siempre hay algo que lo desencadena. En el caso, por ejemplo, acá, fíjense en lo que es la vagina, o sea, tiene todas estas pápulas, todos estos eritemas, que generalmente son complicados, generalmente en esta parte, si bien no supuras, se hacen duros, ¿sí? Y si la mujer está embarazada, tiene que avisar al médico, porque generalmente cuando hay, ¿cómo se llama? En los genitales de la mujer, generalmente se hace cesárea, ¿sí? Para que no se contamine la criatura. Cuando el médico, o sea, no avisa o no se da cuenta, o por ahí justo está en la parte de embarazo donde no fue reactivo el tema del herpes, por ejemplo, la criatura sale vía vaginal, por donde sale, pero se contamina y puede salir ya con el herpes, ¿sí? A las 2-3 horas, 2 o 3 días, ya le pueden salir, por ejemplo, los granitos, generalmente le salen en los brazos, en el pecho, donde sea. Por eso uno tiene que tener, por ejemplo, si lo tiene, tenés que avisar al médico. Más que nada si estás embarazada por la criatura. Y generalmente el médico decide hacer cesárea para que no se contamine. En el caso del hombre, bueno, salen lo que es en el pene, generalmente en el glande, ¿sí? Acá está, justo les describía. Estas son las llaguitas que salen en la parte genital. Nada más que en la mujer se hacen como si fueran nódulos, ¿sí? Se hacen más duros y cuesta más con la medicación que se vayan, ¿sí? La herida de herpes se encuentra en el cuerpo del pene en el hombre, vagina, vulva, cuello del útero, mujeres y muchas veces alrededor del ano, ¿sí? Síntomas. Los síntomas son simples, primero empieza con dolor porque duele, a medida que se va formando lo que es el eritema. Hay comezón, ¿sí? Porque hay que evitar justamente de rascarse, porque vos te rascás, tocas otra parte del cuerpo, al ser infeccioso, te trasladás la infección, ¿sí? Es posible que se experimente dolor, sensibilidad en la zona, ¿no es cierto? Por ejemplo, la zona genital, hasta que desaparezca la infección. Hay protuberancias que pueden ser rojas, pequeñas, o ampollas blancas, diminutas, grandes. Puede haber úlceras, puede haber costras, ¿sí? Pero, o sea, en síntomas, ya sea vamos a decir, el herpes simplex o el que sale en la parte genital, todos tienen la misma, vamos a decir, los mismos síntomas. Clínica. Los síntomas clínicos son consecuencia de una infección primaria, ¿sí? O sea, los síntomas clínicos es cuando empieza la infección, ¿sí? O recurrente, o sea, cuando ya lo hemos tenido y volvemos a tener porque hay algo que lo activó y nos vuelve a salir. Vamos a decir, el síntoma común es este, ¿sí? El exantema vesicular característico. Es vamos a decir, el eritema o el exantema que se va formando primero rojo, se va hinchando, va tirando de la piel y ahí se va formando lo que es la ampolla, o vamos a decir que tiene líquido, la vesícula que tiene líquido, que ya hemos hablado que puede ser transparente o no. El herpes simple oral es el que nosotros conocemos, que sale generalmente en la boca. No solamente sale por ejemplo, hay gente que le sale, por ejemplo, herpes, por ejemplo, por comer mucha comida con grasa, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Cordero. Hay gente que come cordero, que es una carne que tiene mucha grasa, y en vez de hacerle problemas en el hígado, directamente sale lo que es el herpes en la boca, ¿sí? Es por un exceso de grasa, que también el herpes tiene que ver el tema de la alimentación de la persona, ¿sí? Más allá que también es hereditario. Algunos síntomas, por ejemplo, la gingivoestomatitis aguda, ¿sí? Que es típica en niños pequeños, rara en adultos, ¿sí?
El periodo de incubación son de 3 a 6 días, tiene por ejemplo, un inicio con fiebre, con malestar, con tipo anorexia, no quiere comer nada, tiene eritema, tiene dolor de encías, le puede salir vesículas, todo lo que es en la parte de la encía o entre los dientes, ¿sí? Incluso puede llegar a lo que es la mucosa del labio interno o en la lengua, y generalmente, o sea, cuando empiezan con esto, la gingivoestomatitis aguda, el herpes, el virus, se instala directamente en los ganglios. También pueden tener faringitis y amigdalitis aguda, ¿sí? Que es un dolor que generalmente lo piensan como si fuera un dolor de garganta que termina haciéndose llagas, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la garganta. Acuérdense que la garganta pasa a lo que es faringe y después esófago, tienen un dolor tremendo en lo que es la parte del pecho, ¿sí? Obviamente también tienen fiebre, tienen dolor, tienen que tomar antibióticos, porque generalmente empiezan, bueno, por ejemplo, tiene dolor de garganta y termina siendo después una faringitis complicada, ¿sí? Más allá que después las amígdalas, si las tienen, porque acuérdense que antes muchos se las operaban, se inflaman de tal manera que, o sea, terminan como encerrando un poco, tapando un poco la garganta, ¿sí? Y se ponen blancas, más allá que están llagadas, también se ponen blancas. La infección recurrente generalmente se produce en 2 por año, ¿sí? Ya sea en la cara o en el cuerpo. Recurrente, acuérdense que la infección recurrente es cuando uno ya tuvo herpes, ¿sí? Y después por algún factor desencadenante vuelve a salir. Se le dice herpes, por ejemplo, infección inicial o primaria, o herpes primario, cuando es la primera vez que lo tenés, que te contagiaste, ¿sí? Una vez que pasó ese proceso, después ya pasa a ser recurrente, herpes recurrente. Bueno, tenemos después el herpes genital, ¿sí? Que puede ser también una infección primaria cuando te contagias, ¿sí? Habitualmente el curso es grave justamente porque están los genitales. En el 50% de los casos es justamente por el más complicado, que es vamos a decir, el herpes número 2, ¿sí? Y que obviamente es de transmisión sexual, que justamente se requiere por ahí de la responsabilidad de la persona, tanto sea hombre o mujer, porque son asintomáticos, de que si alguna vez tuvieron herpes, se tendría que avisar a la otra persona, ¿sí? Porque, o sea, esté o no en reminiscencia, muchas veces igual por los fluidos se puede contagiar a la otra persona. Los síntomas cuando te da lo que es herpes genital es lo mismo, nada más que lo que es fiebre, es mucho más alta la fiebre, hay mucha descompostura estomacal, incluso diarreas, puede haber cefaleas, ¿sí? Incluso llega a un nivel de dolor muchas veces por ejemplo, la parte más que nada en las mujeres, dolor como si fuera de ovarios cuando está menstruando, pero mucho más intenso, tipo cólicos, ¿sí? Puede haber segregaciones, ya sea de líquido transparente o generalmente algo parecido a la pus, y que es bastante complicado en el sentido de que, o sea, se tiene que tratar en tiempo y forma, ¿sí? Porque, o sea, al haber muchas llagas, lo que puede producir también es una ulceración, tanto sea en los labios internos externos como en el canal vaginal y en el útero, ¿sí? Y que generalmente, o sea, si no se trata a tiempo, como hay gente que por ahí dice, bueno, es una infección, ya se me va a pasar, generalmente después terminan más complicados. La infección primaria, bueno, es justamente lo que estamos hablando recién, y recurrente también. Hay un factor desencadenante que lo puede hacer volver a aparecer al herpes, pero en la parte genital, cada vez que aparece el herpes, cada vez es más fuerte o más grave, ¿sí? No es como la parte oral, que por ahí, bueno, me salió el herpes, uno ya sabe que tiene que ir al médico, qué es los comprimidos que te van a dar y demás. En lo que es genital, la vez que vuelve a salir, o sea, cada vez que sale, cada vez es más grave, ¿sí? Porque justamente la parte genital es donde hay más hormonas y donde hay más ganglios, ¿sí? Donde vamos a decir, el virus se puede esparcir más fácilmente. Infección ocular también, las lesiones pueden afectar a la conjuntiva, a la córnea, puede haber ulceraciones, ¿qué más? Los casos que no se tratan con el herpes recurrente muchas veces lleva a la cicatrización de la córnea, incluso puede llevar a la ceguera si no es tratado con tiempo también. Manifestaciones cutáneas del herpes simple. Por ejemplo, tenemos lo que es el panadizo herpético, porque no solamente sale, como la mayoría piensa, que solamente sale en la cara o en la cintura o en algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, los médicos cuando no usan lo que son los guantes,
muchas veces, vamos a decir, lo que es, a ver qué dejó pasar esta chica. Ahí. Muchas veces el estar en contacto, ¿no es cierto?, con factores contaminantes, generalmente le pueden salir en la yema de los dedos ampollas que duelen y que generalmente pasan de, vamos a decir, un líquido transparente, pasan directamente a ser después más pesado tipo pus. ¿Sí? Incluso puede llegar a afectar las uñas, ¿sí? Puede abarcar un dedo, como puede abarcar todo el dedo, como puede abarcar la palma de la mano. Tenemos el herpes gladiador, ¿sí? En deportes de contacto, habitualmente las erupciones aparecen, por ejemplo, lo que es en la parte del tórax, ¿sí? Los oídos, la cara, las manos. El eczema herpético es una variante particular de la infección herpética en pacientes con dermatitis atópica, ¿sí? Parece un exantema vesicular generalizado de gran intensidad, pero el problema es que si no se trata con tiempo, la persona, al diseminarse lo que es la infección, se puede llegar a morir, ¿sí? Después tenemos la encefalitis herpética, es también cursa con una alteración que tiene que ver con la conciencia, tiene convulsiones, tiene alteraciones de la personalidad, tiene también alteraciones cognitivas, esta es bastante complicada también. Y después tenemos lo que es la meningitis recurrente, ¿sí? Que es típica del VH2, ¿sí? Es bastante complicada, que también si no tiene un tratamiento en tiempo y forma, la persona también puede morir o puede quedar con secuelas, ¿viste? Bastante graves. El diagnóstico. Primero, o sea, lo que hay que tratar de controlar el médico, lo que va a hacer es el aislamiento del virus en cultivo celular. Primero va a identificar qué tipo de herpes tenés, ¿sí? O sea que si, en el sentido de que se va a examinar, o sea, te mandan a hacer un cultivo y ahí generalmente sale qué tipo de herpes tenés, ya sea si es por parte genital, ¿no es cierto? Irás a un, ¿cómo se dice? A un ginecólogo, ¿no? Y si tenés otras partes de la cara, te lo hará un dermatólogo. Generalmente el tema de estos tipos de, por ejemplo, aislamiento, todos estos tipos de tratamientos de diagnóstico, generalmente son por sangre, ¿sí? Que es donde más sale más fácil sale la detección. Detección de ADN de virus del herpes simple, ¿sí? Acá también se hace un test diagnóstico de elección en infecciones, por ejemplo, lo que tratan en este tipo de detección de ADN es alguna secuela que vos tengas del sistema nervioso, alguna enfermedad que vos tengas que puede ser secuela de un herpes. Listo, de esa forma también se puede ver de qué herpes y ahí se puede hacer el tratamiento. Y las pruebas serológicas, que son las simples que se hacen, por ejemplo, en los que son por ejemplo, en los exámenes de sangre serológicos para, por ejemplo, que se detectan las enfermedades venéreas, ¿sí? En las enfermedades venéreas sale también lo que es el herpes. Diagnóstico diferencial, bueno, es el que estamos hablando, herpes simple y herpes genital. El tratamiento es un antiviral, ¿sí? O sea, la administración sistemática de los fármacos, acá dice antivirales, generalmente los más usados son el aciclovir y el valaciclovir, que lo que hace es disminuir los síntomas, ¿sí? La infección primaria, controlar la fiebre, controlar el dolor, controlar que no pique, ¿sí? Generalmente son antibióticos que tratan los síntomas que generalmente tienen los dos herpes, ¿sí? Que duele, que pica, que arde, que se hincha, ¿sí? Pero vamos a decir, los antivirales más usados son esos dos. Y ahí terminamos. ¿Alguna preguntita? No, Moni, entré tarde porque recién salí de trabajar. Ah, no te hagas problema, Patri. Está grabada la clase. Ah, Estábamos listo. hablando de lo que es el herpes, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, lo que es después las secuelas que pueden llegar a quedar, generalmente si son los herpes complicados o sea, lo que son genitales, generalmente tienen que ver con bastantes, vamos a decir, vamos a decir, formas del sistema nervioso central, ¿sí? Puede haber problemas de, por ejemplo, esófago, glándulas renales, suprarrenales, pulmones, ¿m? O sea, tiene varias secuelas los dos tipos de herpes. Los pronósticos, como no se puede curar el herpes, una vez que te salió, no hay vacuna para el herpes,
¿sí? O sea, si te sale herpes, lo único que te pueden dar, por ejemplo, es el aciclovir y el valaciclovir, que van desde 500 a 800 miligramos, y según horas, de 8 a 12 horas lo debes tomar. Al ser una enfermedad infecciosa, lo que tratan de controlar, obviamente, es la infección y los síntomas, ¿sí? Pero una vez que ya te salió herpes, en cualquiera de los dos, no hay cura, ¿sí? Y lo único que se recomienda, por ejemplo, o sea, de protección personal, en el caso, viste, de las relaciones personales por ahí casuales, ¿sí? Las relaciones sexuales, digo casuales, usar preservativos, que lo que te hace es, por ejemplo, o sea, prevenir lo que sea cualquier enfermedad, no solamente venérea, sino también de este tipo. Y después, bueno, las embarazadas es las que más cuidado tienen que tener, porque obviamente si no saben o nunca se trataron, o al vez tuvo algo leve y se lo trató a veces como una enfermedad, ¿cómo se dice? Infecciosa nada más que genital, sí, que no fue tratado en tiempo y forma, es como que la infección sigue latente y en los primeros meses de la criatura puede ser que uno le traspase más o menos entre un 40, un 30 o 40% el porcentaje de que la criatura puede tener herpes. Más allá que si después tiene contaminado lo que es el útero o el canal vaginal, si la criatura nace por vía natural, es más que un 70% probable de que la criatura nazca con herpes, ¿sí? Que la infección se le manifieste en horas o en días, y la criatura queda lamentablemente con herpes, ¿no es cierto?, de por vida, porque no se cura. O sea, cada 2 por 3 tendrá algún problema de infección o, vamos a decir, no tanto secuelas, pero sí un herpes recurrente, porque ya lo tiene en el cuerpo, que lamentablemente si la madre no estuvo tratada, vamos a decir, que ella no haya sabido y no haya comentado al médico, tiene ese problema la criatura después. Moni, vos sabés Dime. que cuando yo con el tratamiento de quimioterapia, a mí me Sí. había salido herpes todo en la boca y acá debajo de las axilas, en la forma donde me Ah, terminaba la mama, impresionante, sí. pero eran por las defensas bajas que tenía, no tenía casi defensa, no tenía defensa en realidad. Pero no era por la dieta porque no podía comer mucho, y en 3 días se me hizo horrible. Vos no sabés, todo acá, la boca, debajo de las axilas, y me dieron el aciclovir, 800 miligramos, Sí. ¿Y cada 12 horas. cómo quedó? Sí, a cada 12 horas, sí, sí, sí. Sí. Sí, generalmente, o sea, lo que son o sea, gente depresiva, bueno, en el tema tuyo, bueno, que pudiste salir bien, gracias a Dios, de lo que es cáncer, o sea, todos los medicamentos generalmente que vienen vamos a decir, para tratar cáncer o para pasar la quimioterapia, la mayoría puede sacar este herpes. Igual ya te quedó a vos el herpes, ya después es control. Claro, claro. A mí, por ejemplo, gracias a Dios después de eso, porque a mí me hicieron un tratamiento tuve que hacer un tratamiento de 20 días y hasta ahora no me salió Sí. nada, pero igual me tengo que recuidar con el tema de las comidas, todo eso. Lo que yo noto es que por ahí la piel me quedó muy delicada, pero fue horrible, no era que Sí, contagiaba a queda nadie. mucho más seca. Sí, vos sabés que yo no contagiaba nada a nadie porque era el sistema inmunológico mío, pero Sí, era sí. impresionante, todo acá en la boca, todo hasta acá tenía horrible, pero eran Ujú. todos por la quimio, todos por la Claro, sí, quimioterapia. sí, sí. Inmunosupresores, sí, o sea, por todos los medicamentos que te dan para tratar el cáncer o para paliar lo que es la Yo secuela de no la sabía qué quimio, hacer porque, finalmente saca. claro, porque debajo de las axilas, como me sacaron los ganglios, tenía todo Sí, inflamado, pero de ahí abajo de eso, donde yo estaba operada, me salió también todo herpes, acá al costado de la mama, todo en la mama sí, operada, al sí. costado. Era impresionante, me quedó como un agujero que hasta Sí. que salió todo, pero era horrible, horrible, ¿Te horrible. sacaron los ganglios de las 2 axilas o de una? De una, me sacaron las dos nomás, la centinela, los dos ganglios Sí, centinela, porque como lo sí. agarré a tiempo, gracias a Dios, me sacaron los dos nada más, que se te Ah, manchó con el piel. Después el resto nada, pero bueno, ahora es control nada más. Pero ahí abajo me salió todo el herpes ese horrible, nunca me salió el herpes zóster, nunca, nunca tuve yo herpes, pero ahí fue donde me salió por todos lados, claro, parece que horrible. son desencadenantes, más allá que uno por ahí, qué sé yo, tenga su contacto directo que te pudo Sí, haber sí, sí, sí. contagiado, pero generalmente sí, por medicamentos inmunosupresores, que Sí, obviamente lo que atacan o sí, tratan de acomodar es el sistema inmunológico. Entonces, sí. una de esos desencadenantes
es del herpes que puede llegar a salir. Bueno, ¿alguna preguntita más? Les pasé el PDF ya, ¿eh? Sí, sí, lo vi. Muy bien, espero que les pasemos al otro. ¿Qué era el otro? Neos. Esperen que los busco, chicas. Este no es. Este. Ahora bien, lo que son lunares. Sí. Sí, queda después una clase de, ¿cómo se llama? De lo que es ay, no me sale el nombre. Diabetes. Y después ya está. El 18, Patricia, es el, ¿cómo se llama? El examen. ¿El 18? El 18 es el examen. Listo, a ver, acá, compartir ¿Cómo lo vamos pantalla. a hacer, Moni? Es online. Ah, es Igual online. vamos a practicar unos días antes. Sí, Vamos a practicar cómo se hace, o sea, son 20 preguntas que pones verdadero o falso, o se te dan 3 multiplicación. opciones, tenés que elegir Sí, sí. y listo, se hace online. Es durante una hora, yo paso las preguntas, ustedes las hacen en una hoja, sacan la foto después de las preguntas, me las mandan y ahí se corrige. Sí, Es todo sí. online y Ah, facilito. Negos. ¿Ahí ven, chicas? sí, Listo, bueno. Nevos, que son los lunares, ¿sí? Y obviamente con el tema del sol, hoy en día, es como que está habiendo mucho más cáncer de piel y problemas con los lunares. Es una lesión benigna, no cancerosa, ¿sí? De la piel formada por un grupo de melanocitos, células que elaboran lo que es la melanina, que nos da el color del pelo y de los ojos, ¿sí? Se lo denomina lunar, ¿sí? Puede ser oscuro, puede ser claro, puede tener distintos colores. Etiopatiogenia. Los nevos pigmentados o melanocíticos, que son los normales, los lunares normales que nosotros tenemos, pueden ser de nacimiento, ¿sí? O pueden ser adquiridos, por ejemplo, en lo que es la niñez y la juventud, que generalmente puede ser por el sol o ¿cómo se llama? O por estar en contacto, por ejemplo, con factores ambientales que hoy en día está probado que todas las enfermedades de piel y cancerígenas de piel tiene que ver mucho lo que es el ambiente, ¿sí? Bueno, etiopatiogenia, proliferación, o sea, pueden venir de nacimiento, que pueden ser nevos congénitos, que más o menos una persona normal tiene más o menos 20 lunares, ¿sí? O adquiridos, que dentro de los que están adquiridos pueden estar también los que son las pecas, las manchitas, ¿sí? Que tienen forma de lunar. Etiopatiogenia. Tenemos este tipo de lunar, acá está lo que es la dermis y lo que es la epidermis. Tenemos esto nevo de unión, cuando está ahí nomás, es plano o un poquito elevado, ¿sí? Nevo compuesto, ¿sí? O sea, abarca un poquito más de la epidermis y puede estar más levantado. Y después, independientemente del color, ¿sí? Y después tenemos los nevos intradérmicos, ¿sí? Que son los que o sea, tienen más, en la parte de la dermis, tienen más melanocitos que forman, sin nidos que se le dicen, que van subiendo y pueden llegar a lo que es el tema de hacer crecer los lunares en forma por ahí normal, o cuando ya pasan a melanoma, cuando crecen vamos a ir pasando los límites y los grosores, ¿sí? Igual el tema de lo que es lunares ahora, se lo está viendo mucho en los distintos, por ejemplo, cosmetría hospitalaria, dermatocosmetría, ya entra en todo lo que es, por ejemplo, los cursos de cirugía plástica, ¿sí? En técnicas mini-invasivas, porque obviamente está viendo mucho de lo que es cáncer de piel más que nada, ¿sí? Los melanomas, desde el 2015 ahora hasta el 2021 ha aumentado más o menos un 8% por el tema del sol, la capa de ozono y demás, ¿sí? Epidemiología. Bueno, se trata de uno de los tumores benignos de tipo adquirido más frecuente, ¿sí? Que le ocurre a las personas blancas. Se clasifican en congénitos, que estamos hablando recién, y los adquiridos. Los congénitos incluso son así, acá están las fotitos, son redonditos, pueden ser planos, un poco elevaditos, ¿sí? Pero no pasan de más o menos entre 1 o 2 centímetros. Después tenemos los adquiridos, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, de alguna anomalía
o algo que pasó, por ejemplo, en el rostro, alguna infección o algo, puede salir este tipo de lunar, pero sale muchas veces, vamos a decir, no plano, sino medio rugoso, en forma de verruga, y muchas veces pueden tener vellos, ¿sí? O pelos, que no tienen nada que ver con los vellos normales que tenemos en la cara, ¿sí? Pero no dejan de ser benignos. Muchas veces, a veces está el tema de las verrugas que degeneran en lunares, porque la verruga por ahí empieza siendo algo blandito, ¿sí? Que uno lo puede tocar, lo puede estirar. Lo que pasa es que después se va endureciendo, es como que se va pegando más y después termina siendo un lunar, ¿sí? Adquirido. ¿Mm? ¿Con qué, la otra vez me preguntaban también, con qué dispositivos se pueden tratar los lunares? Con jet plasma, ¿sí? Se pueden sacar los lunares con jet plasma, se pueden disimular los que son así plaquitas, con lo que es el nítsilo láser azul, ¿sí? Se pueden llegar hasta, o sea, entre sacarlos porque se carbonizan, ¿sí? O sea, una vez que, si el lunar es aplastadito, medio levantadito, no tan grande, que tenga 1 centímetro, con el jet plasma tranquilamente se pueden sacar porque se carbonizan y después se caen y queda la piel normal. Este tipo también, ¿sí? Si no pasa de 1 centímetro, también se puede, vamos a decir, carbonizar con jet plasma y se puede sacar. Acá tenemos los distintos, los congénitos, los que ya vienen, ¿sí? Tenemos este tipo de lunares. Congénitos quiere decir que pueden ser hereditarios o vengan de nacimiento ya con un problema celular del melanocito, ¿sí? Pueden venir así. Tenemos esto también que es de nacimiento, que generalmente estos pueden venir con pelos, ¿sí? Con pelos, o puede venir así como que si fuera, ¿vieron las carteras esas que le dicen croco, la piel croco? Una forma así. A veces tiene pelo, a veces no, pero generalmente salen, por ejemplo, en lo que es la parte de la cintura o un poquito más abajo. Y estos son, o sea, son hereditarios, ya vienen con un proceso. Son hereditarias o también, en este caso, ¿sí? Es un problema de degeneración de la célula que tiene la melanina. Es un problema que de 100 puede haber 1 o 2 que puedan tener este problema, de 100 personas. Según la localización, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, de unión, ¿sí? Fíjense, el patrón de lo que es unión está mirado con microscópico. ¿Ven como si fuera que se ve la malla de la piel? ¿Sí? Son estos. Mirado con microscopio, se ven de esta manera. ¿Sí? El compuesto, fíjense, el dibujo, si bien se ve la malla de la piel, fíjense como si fueran que son pelotitas más oscuras, que se van extendiendo, pero es como que el límite está definido. Después tenemos los intradérmicos, ¿sí? Que vienen, nos abarcan mucho más de lo que es la epidermis, ¿sí? Tenemos la epidermis y la dermis, y acá se ve ahí está, con microscopio. Es levantadito, pero fíjense como que si fuera una lenteja que en el medio está como hundidito, ¿sí? Eso se llama patrón empedrado, patrón globular y reticular. Estos son los distintos lunares que uno los ve a simple vista y así es como que se ven en microscopio. ¿Sí? Clasificación, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a ver una clasificación no tan detallada, porque nosotros en el gabinete, lo único que podemos hacer en lo que es lunares, más allá de verlos y por ahí derivar al dermatólogo, los únicos que podemos tratar, por ejemplo, con dispositivos son los que son planos, ¿sí? O los que son, por ejemplo, ¿cómo se dice? Los epidérmicos. Son los únicos que podemos tratar, ¿sí? Solamente los que están entre los nevos de unión, los que están solamente planos entre la epidermis y un poquito de la dermis, que apenas sean levantados, ¿sí? Son los únicos que podemos tratar. Después el resto no los podemos tocar, ¿sí? Y si la persona por ahí, ¿cómo se llama? Hay algunos que salen en la cara que son más levantaditos y color piel. Si la persona quiere algún tratamiento, directamente se lo deriva al médico, porque a veces los lunares se extraen, o sea, quirúrgicamente, por un tema estético, ¿sí? Por ahí no es tanto un tema de enfermedad, sino por ahí un tema estético. Pero los únicos que nosotros podemos tratar con dispositivos, ya sea con láser o con jet plasma, que también es un tipo de láser, son los epidérmicos, nada más, ¿sí? Y los que sean nevos de unión.
El resto no los podemos tocar. O sea, podemos hacer la limpieza de cutis, todo y demás, podemos pasar, por ejemplo, un microdermoabrasión sin tocar o pasarlo de largo por encima al lunar, pero no podemos nosotros, o sea, tratar en sí ningún lunar, ¿sí? Solamente esos, los que son de unión, son los únicos que podemos tratar con dispositivo. El resto, obviamente, si la persona viene para control, nosotros después, ahora vamos a ver, hay una plaquita del control, cómo tiene que ser un lunar para que sea benigno y cómo empezar a ver si hay alguna anomalía, cómo ya pronto derivar al dermatólogo para que pueda tener algún estudio diagnóstico donde pueda ver si el lunar que se está deformando es benigno o no. ¿Sí? Muchas veces se deforman, son benignos, y otras veces se deforman y pasan a ser, ¿cómo se llama? Cancerosos. Bueno, tenemos la clasificación de los ectoendodérmicos. Los epidérmicos, que son los normales, ¿sí? Es una mancha oscura de la piel, no cancerosa, benigna, ¿sí? Y está causada por un crecimiento excesivo de las células de la piel, ¿sí? Son los que se dicen las manchas de nacimiento, las que uno trae al nacer, que son las manchas de nacimiento. Tenemos los mucosos, ¿sí? Que generalmente son lesiones blanquecinas, congénitas, o sea, vienen de nacimiento, que pueden estar en la lengua, en el paladar, por ejemplo, en las encías, en el labio interno, ¿sí? Entre la encía y los dientes. Después tenemos los anexiales. Los anexiales, por ejemplo, están en todo lo que sean los anexos, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, nevosudorípados. Tenemos, por ejemplo, que son neoplasias o formaciones generalmente inadvertidas, o sea que un día agarras y te lo ves, ¿sí? Y que tienen un aspecto de plaquita nodular y que salen justamente en lo que son los anexiales, por ejemplo, en la parte de las axilas, ¿sí? En la parte, por ejemplo, de los folículos pilosos, pueden salir ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, pueden salir en las axilas, pueden salir en el tronco. Después tenemos uno dentro de los anexiales que se llaman siringoma, ¿sí? Que son formaciones papuloides. Ustedes fíjense, o hagan memoria si por ahí vieron alguna persona, más o menos cuando uno los va describiendo. Son como unos lunares, como si fuera una lenteja, pero que a la vez son como si tuvieran más lentejas juntitas, que hacen como si fuera un racimo. Generalmente son de color, el mismo tono de la piel, ¿sí? También son asintomáticos, no pican. El tema es que son, por ahí no son estéticos, ¿sí? Después tenemos los nevos sebáceos, que realmente salen en el cuero cabelludo, ¿sí? No sé si ustedes vieron a veces alguna persona que tiene como si fuera, sí, es un lunar, es como si fuera una carnecita que está entre medio del pelo y que puede tener pelo también. Y si no tenés los nevos pilosos también, que es en la cabeza, que por ejemplo, al no haber folículo piloso, tiene como si fuera una alopecia, se ve una mancha blanca que no tiene pelo. Esos son los anexiales. Los nevos crestoneurales son los que, vamos a decir, se forman en lo que es cuando ya el bebé, o lo que es la división de la célula, se está formando lo que es la melanina, ¿sí? O sea, son de nacimiento. Tenemos los melanocíticos, ¿sí? Que son los normales que nosotros vemos en la piel, son los que, vamos a decir, o sea, uno trae de nacimiento, son normales, no tienen ningún problema, son chiquitos, y pueden ser planitos como pueden ser levantados. Tenemos los despigmentarios, ¿sí? Que esos son tumores, sí, melanocíticos también benignos, que se caracterizan por una proliferación de melanocitos en la cercanía de la unión dermoepidémica. Son lunares, vamos a decir, generalmente de color verde, que son levantados y pueden tener uno o dos pelitos, y generalmente salen lo que es en la parte de las mejillas, en lo que es la papada, ¿sí? O en las patillas. Tenemos los lemnositarios, ¿sí? Es un tumor blando que se puede deprimir fácilmente, si yo aprieto desaparece, saco el dedo y se vuelve a levantar, ¿sí? Tenemos los nevos mesodérmicos, que son los vasculares, que después hay fotitos de cada una. Los vasculares, bueno, son producto de malformaciones vasculares, ¿sí? Generalmente también son benignos, son de crecimiento rápido y de superficie ulcerada. O sea, vos tenés problemas circulatorios, ¿sí? Y puede ser que en alguna malformación de lo que es el tejido vascular se forme este tipo de lunar y empiece a crecer y después deje de crecer, ¿sí? O sea, lo podés, vamos a decir, si es chiquitito, es como que si no crece mucho no lo notás y lo tomás como un lunar normal. Tenemos los conectivos, ¿sí?
que generalmente son lunares, ¿cómo te puedo decir? Son levantados también del mismo tono de la piel, o rosados, o los colores rojos, que pueden ser tipo lentejita, brillosos, ¿sí? Y que generalmente, o sea, están, vamos a decir, rellenos de colágeno, ¿sí? O sea, no hay problema tampoco si se los saca o no. Los lipomatosos, por ejemplo, son los que están formados con, a ver cómo les puedo explicar. Son como unas manchas circulares que pueden ser blancas, que pueden ser rosadas o de tono azul, que también pueden tener pelitos generalmente blancos, ¿sí? O sea, lo que lo diferencia a veces de cuando tienen, o sea, cuando los lunares son lipomatosos, es que los pelitos, por más que la persona sea joven, son blancos, ¿sí? También son benignos, no hay ningún problema, y generalmente también suelen salir en el tronco, en las piernas, o en la parte, por ejemplo, de cerca de las axilas. Igual no son muy, vamos a decir, no son muy comunes. Tenemos los musculares, ¿sí? Que generalmente salen en lo que es la parte también de donde uno flexiona, ¿sí? Que puede ser el codo, puede ser las piernas, que puede ser la parte del hueco popliteo, que también pueden ser de colores y tienen una forma verrugosa. Pueden ser de color rojo, como pueden ser de color azul, o un tono medio marrón claro. Esa es una clasificación más o menos no tan detallada, porque hay un montón de clasificaciones de neos. O sea, en estos últimos años también salieron nuevas clasificaciones, pero más que nada por el tema de los melanonas, sí, de los que son cancerosos. De estos, por ejemplo, los que son mucosos, ahora había creo que 4 o 5 tipos de lunares que eran, vamos a decir, cancerígenos, ahora hay más, ¿sí? Y los anexiales, los que están cerca de lo que son, por ejemplo, la parte de las axilas, o cerca de lo que son, por ejemplo, la ingle y demás, donde están cerca los ganglios, hay muchas veces que terminan siendo cancerosos porque es como que las ramificaciones tocan los ganglios, se deforman los ganglios, ¿sí? Empieza a crecer el lunar y empiezan con, vamos a decir, con una especie de, es como que se hinchan los ganglios, la zona donde están los ganglios, ¿sí? Se hinchan, puede llegar a supurar o no, pero cuando se hace, por ejemplo, un examen de tomografía computada, sale que el ganglio está ramificado por lo que es vamos a decir, la ramificación del lunar, y si es como que se va endureciendo el ganglio, no funciona. ¿Sí? Entonces, generalmente, antes que vamos a decir, los otros ganglios se puedan tener, ¿cómo se dice? Se puedan también, o se puedan recibir la ramificación de este lunar, generalmente se sacan los ganglios, porque terminan siendo cancerosos. ¿Sí? Vamos acá, los epidérmicos. Son elevaciones a veces verrugosas, siempre están ásperas al tacto. ¿Sí? Los mucosos, los que estábamos hablando recién. Son lesiones blanquecinas, eventualmente congénitas, que se observan en la mucosa oral, a que también pueden estar en la vagina o en el recto. Los anexiales son los que aparecen en las glándulas sudoríparas, sebáceas y pilosas. Son los que hablamos, por ejemplo, de los pilosos en la cabeza, que por ahí tenés la mancha blanca o que no tiene pelo, ¿sí? Que queda, vamos a decir, la mancha del color de la piel. Sebáceas, generalmente son en lo que es el poro sebáceo, pueden salir lunares ahí que vos ves que dentro del lunar está el poro sebáceo que sale, el pelito, incluso muchas veces puede segregar lo que es grasita. Melanocíticos, los nevos melanocíticos, nevus pigmentados o pecas, son lesiones cutáneas benignas, sí, muy frecuentes, que se encuentran en casi toda la población. Para que me pase. Los despigmentarios, los que estábamos hablando hoy también, son planos, de la mácula es parda, de 3 a 15 centímetros de contorno irregular, sin localización preferencial, y puede ser múltiple y sindrómico. Sindrómico quiere decir que puede picar, que puede arder o que puede doler. Acá les muestro los distintos que les hablé hoy. Los distintos tipos de lunares, que pueden ser de este tipo de lunares, que parecen verrugas pero no son. Los mucosos, generalmente salen así, pueden ser planitos o pueden ser elevados. Acá, por ejemplo, que estamos hablando de los pilosos, en lo que es la parte de la cabeza, pueden salir los lunares que no tienen pelo, ¿sí? Porque no tienen folículo piloso.
Tenemos los otros acá, ¿sí? Los blanquecinos, que es una marcha de los lemocíticos, que es blanco alrededor, la piel está despigmentada, pero el lunar está justamente en el medio, que se le dice lunar huevo frito, le dicen. Tenés este tipo de lunar, que son los, ¿cómo se llama? Epidérmicos también. Fíjense que son un montón de puntitos, ¿sí? Un montón de puntitos que forman un lunar grande, o una mancha. Puede ser intensa como puede ser menos intensa. Este es el que es el mismo tono de la piel, que si yo lo aprieto desaparece, ¿sí? Y cuando dejo de apretar vuelve a salir. Todos son, no son cancerosos, son todos benignos. Acá estamos hablando de los lemocitarios, es un tumor blando que se puede deprimir fácilmente con la presión digital, ¿sí? Piel normal, es indoloro. Los vasculares, formaciones, más o malformaciones del sistema vascular, que son los angiomas, generalmente son los angiomas, o los linfangiomas. Conectivos, ¿sí? Presentan alterado el conectivo dérmico en cantidad o calidad, ¿sí? Pueden ser colágenos, elásticos o mucinosos. Los lipomatosos, que estamos hablando también hace un ratito, es un coristoma de tejido graso, representado por nódulos confluentes, blandos, color piel normal o grisácea, con habitual disposición metamérica en cintura pelviana. Ahora vamos a ver las fotitos de estos. Acá estarán los distintos tipos de angiomas, no sé si alguna vez alguna vio angiomas, no solamente son de este color, pueden ser violetas, pueden ser grises, a veces puede abarcar un pedacito así como el bebé de la cara, puede abarcar toda la cara, puede abarcar el brazo, sale en distintos lugares, no solamente en lo que es la cara. Tenemos este tipo de lunares también, ¿sí? Fíjense que son todos del mismo tono de la piel, pero forman una especie de zona de lunares. Ninguno es maligno. Los que salen estos son los musculares, que tienen pelitos. Fíjense que tienen una especie de nodulitos, pero después tienen todos pelos. Y estos son los que salen en los miembros inferiores. Que parece que fueran vesículas o que tuvieran líquido o algo, pero no, son lunares. Es un crecimiento nada más de colágeno y elastina que en algunos casos el roce puede molestar, pero si no, no. Igual de todos estos, nosotros no, o sea, más de verlos no podemos hacer nada, ¿sí? Se deriva al médico. Esto también es común, por ejemplo, en lo que es la cola o en la parte de la cintura. Los melanomas, forma de cáncer que empiezan los melanocitos, células que producen el pigmento de la melanina, puede surgir como un lunar común, ¿sí? Melanoma cutáneo o de piel, o en otros tejidos pigmentados como los del ojo o el intestino. Acá es melanoma, ¿sí? Cuando se empiezan, vamos a decir, a transformar o trastornar todos los melanocitos. Cuando ya hay mucha proliferación, crece en tamaño, crece en superficie, ¿sí? Cuando un lunar crece, vamos a decir, en un mes, 2, 3 veces más de lo que era, ya pasa a ser un melanoma, ¿sí? Hoy en día incluso lo que hay, que se ha investigado, es que hay mucha gente chica, ¿sí? Que puede tener melanomas, que más que nada es por el abuso al sol también. La gente que tiene muchos lunares, por ejemplo, tiene que tomar poco sol o usar mucho protector solar, pero se está viendo por el tema de lo que es la capa de ozono. Hay, por ejemplo, países como Australia, que vamos a decir, los lunares son melanomas, ¿sí? Ya que son cancerígenos, están llegando a lo que es la gente joven, más o menos entre 15 a 35 años, ha aumentado en esa población el tema de cáncer de piel o melanomas. Esto tiene que ver con lo que es con la capa de ozono del sol. Clasificación de melanomas. Los 4 tipos de melanomas de la piel o cutáneos más frecuentes son melanoma de extensión superficial, ¿sí? Este es el tipo más frecuente y representa el 70% de los melanomas, se originan normalmente en un lugar existente. ¿Sí? O sea, yo tengo un lunar y de un día para otro empezó a crecer, no solamente en superficie, o sea, abarcó más piel, sino también que se empezó a levantar. A veces puede doler, a veces no, puede arder,
Ese también es otro de los síntomas. Melanoma léntigo maligno. Este tipo de melanoma tiende a ocurrir en personas mayores. No sé si por ahí, bueno, alguno tiene algún abuelo o algo, generalmente es un lunar o una que empieza tipo mancha y se empieza a levantar y empieza a abarcar más superficie y vamos a decir, y lo que circunscribe al lunar, la piel, se empieza a poner, por ejemplo, áspera, seca o empieza a agrietarse. Generalmente acontece en gente mayor. Melanoma nodular, este tipo representa aproximadamente el 15% de los melanomas, a menudo aparece rápidamente como un bulto en la piel, por lo general es negro, pero puede ser rosa o rojo. ¿Sí? Melanoma lentiginoso acral, este tipo de melanoma se desarrolla en las palmas de las manos, empieza como un lunar común, en las manos y en los pies, y después incluso puede abarcar las uñas, y se empieza a, vamos a decir, esparcir o abarcar más superficie, e incluso se pone, después va cambiando de color. ¿Sí? El melanoma lentiginoso acral no está relacionado con la exposición al sol, es algo que, vamos a decir, te sale un lunar así, se entra a transformar o a trastornar, y termina siendo un melanoma. Creo que hay fotos también. Grosor de melanomas, puede ser delgado, ¿sí? Un tumor de melanoma que tiene menos de 1 milímetro, de espesor se caracteriza como delgado. Un melanoma delgado se asocia con un bajo riesgo de diseminación a los ganglios linfáticos regionales o a las partes distantes del cuerpo. Si es delgado, en el sentido de que tiene poca superficie, es más fácil de tratar porque obviamente está lejos de los ganglios. Los intermedios, ahí está, un melanoma de grosor intermedio tiene entre 1 milímetro y 4 milímetros, ¿sí? Ya es más grande. Y el grueso, un melanoma grueso que tiene más de 4 milímetros de espesor, está asociado con una mayor probabilidad de reaparición después del tratamiento. Esto se conoce como recurrencia. Esto es porque el cáncer a veces ya se diseminó a otras partes del cuerpo al momento del diagnóstico. ¿Sí? En estos dos hay que tener cuidado primeramente porque están cerca de los ganglios o pueden haber tocado algún ganglio, se diseminan, entonces se saca uno y vuelve a aparecer otro. ¿Sí? Generalmente estos son los que se denominan cáncer de piel, ¿sí? Porque ya tienen, vamos a decir, ramificados los ganglios, y obviamente es de muy difícil tratamiento, y cuando es un cáncer de piel avanzado, generalmente la expectativa de vida de la persona es muy poca. Ahí está. Diagnóstico. Bueno, el diagnóstico obviamente que depende del clínico, o sea que hace una inspección ocular y ahí va descartando, ¿no? Usa un dermatoscopio, que es una especie de lupa que mejora la visión de la lesión, ¿sí? Así como nosotros tenemos en cosmetología lo que es la luz de Wood, ¿sí? Que vamos viendo todo lo que es la piel y si las manchas son epidérmicas o son más profundas y demás. Bueno, el médico tiene el dermatoscopio que lo que hace es ver el lunar y va viendo cuán comprometido está, si es benigno o si por ahí desconfía que no puede llegar a ser benigno, entonces lo que manda hacer es, por ejemplo, una biopsia, ¿sí? O extirpar directamente todo el lunar, examinarlo y después ver si tiene alguna ramificación en el lugar de donde se sacó. Prevención. Algunos lunares se pueden convertir en tumores malignos, llamados melanomas, aunque esta transformación es infrecuente, ¿sí? Por ejemplo, de 1 millón de habitantes que tenga lunares, más o menos el 1% puede llegar a tener de esos lunares algún tumor, ¿sí? O que se conviertan en malignos. El ABC, ¿cómo me doy cuenta yo? Si me tengo que examinar los lunares que tengo, primero tengo que ver, ¿sí?, la simetría. Los lunares con crecimiento asimétrico, bordes irregulares, coloración distinta de una zona a otra del mismo lunar. O sea, si el lunar tiene 2 o 3 colores distintos, si los bordes son muy irregulares, si el crecimiento es asimétrico, o sea que no crece parejo y crece rápido, ¿sí? El diámetro mayor de 6 milímetros, ¿sí? El grosor de un lapicero te pone acá, por ejemplo. La elevación de su superficie, si fue plano y en 15, 20 días, un mes, está mucho más elevado. Lunares que sangren o supuren, lunares que piquen o duelan. Cambios en su forma o en su tamaño en poco tiempo. Generalmente un lunar benigno a un lunar o vamos a decir, un melanoma, el tiempo
que tarda, vamos a decir, en convertirse es rápido, ¿sí? Puede hablar de 2 meses a 4 meses y en algunos casos es mucho menos, que se puede pasar de un lunar a un melanoma. La transformación de un lunar en melanoma es más frecuente en personas de piel clara y ojos azules, generalmente sujetos que se queman fácilmente con el sol, ¿sí? Pelirrojos, personas con familias que hayan tenido un melanoma, personas con lunares muy grandes o con muchos lunares, personas con exposiciones prolongadas al sol. Generalmente el sol tiene mucho que ver para transformar un lunar benigno en un melanoma, ¿sí? Y el tema es generalmente, o sea, habla mucho de sujetos que se queman fácilmente con el sol, porque la gente que se quema fácilmente con el sol muchas veces no usa protectores solares, ¿sí? Que por eso hoy en día vieron que en cada protocolo que uno hace, o sea, tenés que terminarlo con un factor de protector. Pero generalmente, o sea, la gente que tiene ya muchos lunares tiene que usar protector y se tiene que cuidar más del sol. A veces estamos hablando de la simetría, es simétrico, a ver el mouse, es simétrico, acá está la comparación de un lunar normal a un melanoma. Este no es simétrico, fíjense que está todo desparejo. Los bordes son lisos, si bien se ve que acá tiene como pelotitas, los bordes son lisos. Acá los bordes no son lisos, son todos levantados, tienen, vamos a decir, las pelotitas en el borde. Un color, ¿sí? Independientemente sea negro, azul, rojo, marrón claro, marrón oscuro, un solo color. Acá tiene varios colores, fíjense que va del marroncito, marroncito claro, verde, azul, medio negro, medio rojo. El diámetro, menos de 1 centímetro, más de 1 centímetro. Y un lunar normal, sí que está normal, y al poco tiempo cambió de forma, ¿sí? Tamaño, ¿no es cierto? Y color. Entonces, si yo noto algo de esto en los lunares que uno tiene, ¿sí? Entonces habría que hacer una consulta rápida al médico, al dermatólogo. Y ahí está, chicas. Lo que vimos de nevos, a ver si puedo sacar acá. Esperen que deje de compartir. En lo que es lunares, o sea, se ve, no digo que se vea muy por arriba, sino que las clasificaciones son las que hay ahora. ¿Sí? Igual, nosotros vemos una clasificación de qué es la normal que nosotros podemos llegar a ver, pero el tema de lunares se agrandó un montón, más que nada por el tema de lo que es la exposición solar. Por ejemplo, hay gente que ahora, por ejemplo, no sé si por ahí vieron algunas personas que por el sol se les llena el cuello de verruguitas o lunarcitos, ¿sí? O la parte del escote o la espalda, ¿sí? Que es todo producto, ¿no es cierto?, de lo que es el sol que hoy estamos viviendo. Pero que se ha aumentado lo que es el cáncer de piel y los lunares que se convierten en melanomas, ha aumentado bastante en estos tiempos, en estos últimos 7 años. ¿Alguna preguntita? ¿Se habilita? ¿Alguna preguntita sobre lo que hemos visto de herpes o nevos? No, por lo menos yo no. Voy a estudiar. En el cuanto, sí, lo que nosotros podemos hablar, ya les digo, nosotros lo único que podemos tocar, vamos a decir, como para sacarlos con el jet plasma o con otro dispositivo, son los que son planos y que son menos de 1 milímetro o 1 milímetro y que no sean tan levantaditos, vamos a decir. Son los únicos que podemos tocar. Siempre acuérdense que sea el borde liso, que tenga, por ejemplo, como el tamaño de la cabecita de un alfiler y que sea un poco levantadito. Nada más, son los únicos que podemos tocar. O sea, que se pueden carbonizar, por ejemplo, con el jet plasma, se hace la cascarita, se sale y queda la piel normal, no queda ni una marca. Son los únicos que podemos tratar. Después en las clasificaciones hay un montón, yo les puse más o menos los más habituales, los más frecuentes, porque después los demás son mucho tema médico que nosotros no vamos a ver, ¿sí? O sea, a nosotros por ahí nos van a derivar, si hacen una extirpación de lunar, ¿no es cierto?, lo que es el tratamiento de la piel, nada más. Pero, o sea, está bien en el sentido de que uno pueda saber diferenciar los distintos tipos de lunares y poder darse cuenta, ¿no es cierto?, cuando un lunar deja de ser un lunar,
y está pasando a ser otra cosa. Profe. ¿Sí? Dime, ¿quién es? Ivonne. Profe, ¿y el protocolo nuestro cuál sería entonces? ¿Nosotros regenerar la piel? Exactamente. Vos podés hacer, por ejemplo, con Nevos, podés hacer una persona viene y me dice, mira, sacame estos lunarcitos. Listo, vos sabés que estos lunarcitos, si son chiquititos, ten el micrófono abierto. Si son lunares chiquititos, con jet plasma los podés sacar tranquilamente y después haces lo que es un tratamiento regenerador o recuperador de la piel. ¿Sí? O sea, si los lunares, por ejemplo, viste que hay gente que por ahí tiene lunares levantaditos en la cara, ¿sí? Mientras sean redonditos con el, vamos a decir, con el borde bien, vamos a decir, liso, no hay ningún problema. Yo por ahí tendría cuidado cuando es dermo o microabrasión, ¿sí? De no tocar el lunar, ¿sí? O sea, yo generalmente tengo clientas que por ahí tienen algunos grandecitos por acá, directamente yo hago todo lo que es aparatología, pero los paso, vamos a decir, no los paso por arriba, ¿sí? Por las dudas, ¿viste? Porque por ahí uno puede lastimar el lunar y por ahí se le puede infectar o complicar a la persona. Entonces yo directamente, si tiene lunares muy grandes en la cara, los paso de largo con la aparatología, ¿sí? No los trato de tocar. Sí, después si tengo que pasar ácido paso, si tengo que pasar algún principio activo, también lo puedo pasar, no hay ningún problema con lo que son, por ejemplo, dermapen, dermaroller, eso no hay problema, pero si, por ejemplo, microdermomación porque raspa, ¿sí? Entonces ahí, por ahí, si hay un lunar medio grandecito, habría que tener cuidado. Y lo que es, por ejemplo, si te derivan a vos, un dermatólogo te deriva, mira, se le hizo 2 o 3 extracciones de un lunar, lo que vos haces es una recuperación de la piel, ¿sí? Con, por ejemplo, regeneradores celulares, que hay muchos ahora, bastantes principios activos, incluso electroporables, perdón. Hay un montón de tratamientos que podés hacer. Generalmente nosotros vemos como cosmiatras o cosmiatras hospitalarios, o como dermocosmiatra, lo que vemos es la parte de diferenciar un lunar normal o benigno de un melanoma, ¿sí? O sea, estar atentos a cuando viene alguien, si tiene muchos lunares, entrar a ver los lunares y preguntarle si fue al dermatólogo a controlárselos, ¿sí? Perfecto. Más que nada nosotros en la función, en Nevos es eso, ¿sí? Es prevenir, ¿sí? Cuando nos vienen a nosotros en los tratamientos es prevenir a ver que la persona por ahí, si uno ve que tiene más lunares de lo normal, ustedes fíjense que la clasificación dice que uno tiene más o menos 20 lunares normales. Si uno tiene ya más de 20 lunares, ya sea por el sol o porque salen, es cuando uno por ahí se tiene que cuidar más en el sentido, porque generalmente cuando hay muchos lunares es propenso a lo que es el cáncer de piel. Si bien los lunares son hereditarios, ¿sí? Algunos son malformaciones ya que vienen genéticas, como igual tienen en los PDF, por ejemplo los que salen en la cintura con pelos y demás, algunos ya vienen por malformaciones celulares de la criatura, ¿sí? Otros son hereditarios cuando, por ejemplo, vienen de padres que tienen muchos lunares, pero los lunares son, vamos a decir, benignos. Pero tenemos los adquiridos, los que tenemos nosotros, por ejemplo, por tomar mucho sol, que acuérdense que la piel pasa factura, si uno tomó antes sol cuando era más joven, a las 2, 3 de la tarde, muchas horas y demás, la piel pasa factura, ¿sí? Entonces puede tener uno o muchos lunares o muchas manchas, o a medida que uno va haciéndose grande, que hay menos colágeno y elastina, que la piel obviamente va cambiando, empiezan a aparecer las manchas propias de la edad, que también son producto del sol que uno tomó, ¿no es cierto?, cuando fue más chico, ¿sí? Pero lo que hay ahora, por ejemplo, es mucho cáncer de piel, ¿sí? Más que nada por el tema de lo que nosotros estamos cerca de la capa de ozono y que la gente no está habituada a usar protector solar. Hoy el día el protector solar es como la crema normal de rutina diaria, te la tenés que poner. Pero hay gente que no usa, ¿sí? Y después el tema de que hay que controlar, si uno tiene hijos o demás, o uno mismo, si tiene lunares que por eso son muy grandes, hay que entrar a controlarlos, ¿sí? Más que nada para prevenir, ¿sí? Por ahí no pasa nada, pero por ahí uno puede estar por ahí sin querer pasando de un lunar común a un melanoma. Más que nada también tiene mucho que ver en todos los estudios que uno por ahí puede llegar a hacer o que uno por ahí lee, es el tema de lo que nosotros estamos
en el tema de ambiente, ¿sí? O sea, el clima que nosotros tenemos, el ambiente que nosotros tenemos, si es urbano, si hay muchas industrias, ¿sí? El tema de lo que es la contaminación tiene mucho que ver, porque la piel, acuérdense que es, vamos a decir, la barrera que nos separa a nosotros de lo que son los microbios o el medio ambiente. Entonces también tiene mucho que ver el tema de uno donde vive. Y generalmente ahora, por ejemplo, en Australia, ¿sí? Que está un poquito más abajo que nosotros, tiene mucha población, incluso joven, con cáncer de piel, ¿sí? O trastornos de melanomas, que es todo producto del sol, porque ellos están justo donde está la capa de ozono, que está el agujero, ¿no? De la capa de ozono. O sea, hay temperaturas muy, muy altas y obviamente empezó a afectar lo que es la salud y la piel en ese vamos a decir, ¿cómo se llama? Ese problema, lo que es cáncer de piel. Y después muchos problemas con, obviamente, si la temperatura donde vivís es exageradamente calurosa o mucho calor, los lunares, si las personas tienen muchos lunares, el problema de los lunares es que hay que cuidarlos del sol. ¿Alguna preguntilla más? Acuérdense, anoten el 18. Todo claro. ¿Quién tiene para ver? Porque yo no tengo acá para ver qué es el 18 de septiembre. No me acuerdo si es viernes o sábado. Fíjate. Que va a ser el examen. Si nos quedan 2 clases más, 3, con la de dispositivo. Sábado, bueno, es el sábado, sí, pensaba que era viernes. Es el sábado a las 10 de la mañana, ¿sí? La que no puede me avisa y lo hacemos el sábado a la tarde. Es 1 horita nada más donde se pasan las preguntas. Moni, Sí. yo estoy dando clases hasta las 2:30 de la tarde. Ah, bueno, vos me avisás, ¿sí? Vos me avisás y ¿cómo se llama? O por ahí vemos, si la mayoría quiere hacer a la tarde, hacemos todo a la tarde. Bueno, Y si quieren hacer a la mañana, hacemos a la mañana, no hay ningún problema. profe, yo trabajo los sábados, así que estoy complicada ¿No? también. Es el único día que trabajo. Ivonne. Sí, Ivonne. Así Bueno, que, vos me avisás. imagínate, el único día. y sí, porque hago de esteticista los sábados, nada más, viste, los 4 sábados del mes. Así que nada, por eso estoy complicada, justo el único día. Así que no sé, cualquier otro día. Yo igual yo te no anoto tengo... para el 17, viernes, ¿te parece? Sí, yo viernes no Ustedes tengo problema. acuérdense, igual vamos a hacer un... Bárbaro. Viernes Igual por la vamos a mañana, hacer... Moni. Y vamos a ver, si la mayoría quiere a la mañana, hacemos a la mañana y a vos mí te me dejo a viene la bien a la tarde mañana. con Ivonne. Porque a la tarde yo trabajo todas las tardes. Bueno, no hay ningún problema. Lo podéis hacer el viernes con Ivonne. Dale, Perfecto. listo. Lo hago el viernes Claro. con Ivonne. Sí, ¿A yo qué hora les voy a sería el mostrar viernes, igual, profe? o sea... ¿Cómo? ¿A qué hora podríamos entonces el 17? El 17, Patricia, ¿a qué hora podés? Viernes, a la Todo tarde. el día hasta las 3:30 de la tarde que trabajo. A la mañana decía yo, no sé de dónde se sacó. Como quiera, después nos ponemos de acuerdo con Ivonne y Sí, no hay vos. problema al Si pueden horario. las 2 a la mañana o las 2 a la tarde. ¿Mm? A Dale, la mañana estaría Igual bien. yo, la mañana. ¿cómo se llama? El día anterior o unos días antes les hago una demostración para que ustedes hagan. Hay un micrófono abierto. El mío, pero estoy ¿El yo. mío puede ser? Ahí está, lo comento. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, les voy a armar ¿cómo se llama? Un examen. Ustedes, o sea, yo les voy pasando las preguntas acá en pantalla compartida. Ustedes lo van haciendo, ya les dije, verdadero o falso, o de las opciones que les doy tienen que elegir una. ¿Sí? Los temas, si ustedes revisan el programa, lean después, o sea, yo les voy a dar creo que hay un tema que no entra, que son los sinesteticismos, porque son vamos a decir, maniobras que uno ya las sabe, ¿sí? Lo que me interesa a mí es el temario, donde yo les voy a hacer preguntas, son 20 preguntas, ¿sí? Y bueno, y de ahí van poniendo verdadero o falso, o de las opciones que yo les doy, ustedes tienen que elegir una. Ustedes los hacen en una hoja, van contestando, ponen uno, verdadero o falso, qué sé yo, lo que sea, sacan la foto, obviamente me lo mandan no en el grupo, ¿sí? Me lo mandan aparte, entonces yo ya tengo identificado con los teléfonos quiénes son. Entonces ahí después ya les voy pasando las notas.
¿sí? Igual después lo que es, ¿cómo se llama? La matrícula de CAP les va a llegar a fin de mes. Eso no hay ningún problema. Así que después, bueno, eso lo repasamos tranqui. ¿Alguna Perfecto. preguntita más? ¿Sí? Ya les pasé los PDF, léanlos. Yo igual les voy a pasar de las 20 preguntas qué temas hay. ¿Sí? ¿Qué temas hay? Entonces van y estudian lo específico. Lo demás le queda como información, chicas, no hay ningún problema. ¿Sí? Bárbaro. Ah, y después no sé, algunas me siguen en Instagram, porque yo ahí pongo un montón de cursos, y voy a dar lo que es no sé quién de ustedes me preguntó, el de Hollywood Pill, lo que es el uso del láser azul, Picoseco. Ah, vos. Yo que me lo compré. Ah, bueno. ¿Te lo compraste? Bárbaro. Si no me siguen en Instagram, síganme, que ahí está, es el último curso que saqué ahora. A ustedes sale menos, les sale 3.100, 3.500 sale el curso, a ustedes les queda 3.100. Septiembre, fines de septiembre, pero fíjense después. Genial. Subo al Moni, grupo después la foto. ¿cómo te busco en Instagram? Así van chusmeando tranqui. ¿Cómo? ¿Cómo te busco en Instagram? Instagram, @centroestética.alta. Ah, como está, perfecto. Yo les paso centroestética.alta y ahí están todos los cursos que se dan. Y después hay uno de microbiota y prebiota que lo pueden hacer creo que es este viernes, o el otro, no me acuerdo, que a ustedes si lo quieren hacer gratis, lo hacen gratis, y si quieren hacerlo, ¿cómo se llama?, para tener el certificado, la clase grabada y demás, sale 2.000 pesos. Y este sábado que viene está el de vendaje neuromuscular, ¿sí? Si lo quieren hacer, no hay ningún problema. Es más, si no lo pueden pagar ahora, pueden pagar una parte y la otra parte el mes que viene. No hay ningún problema, chicas, ¿sí? Así que yo después les doy la info de los cursos. Bueno, ¿todo bien entonces en las chicas, los dos temas? Y negocio, ¿todo bien? Perfecto. ¿Sí? Sí, lo haré. Ah, no, pensé que me habías hablado. Bueno, chicas, ahora les paso todo. Así que nos estamos viendo el lunes que viene, ¿sí? Chao, profe. Genial. Todas. Chao, Moni. Chao. Chao, chao.